Buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Estamos una vez más con ustedes, trayendo a ustedes esta palabra de vida, viva y eficaz. Mi nombre es William Obregón Arboleda, de Colombia, Buenaventura Valle. Como estuvimos compartiendo con ustedes en el mensaje anterior sobre la obra de Dios, que son los pactos de Dios, estuvimos hablando del Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento, que hay 6 pactos donde Dios propuso llevar a cabo su plan, su obra redentora. Así que hoy día vamos a continuar trayéndoles a ustedes esta palabra para que conozcamos la obra de Dios el Padre y la obra de Dios nuestro Señor Jesucristo, que vino a llevar a cabo, como estuvimos viendo en el principio, que ya Dios hizo su obra. Ya nuestro Señor Jesucristo vino y hizo la obra que el Padre le encomendó, como dice ahí en Juan 17:4, yo he acabado la obra que me diste que hiciera, así que ya esta obra está hecha, ya se cumplió la tilde y la jota, pero vamos a llevar a cabo esta obra, vamos a mirar la obra, vamos a construir la obra, que está aquí en Proverbios capítulo 9, versículo 1, donde vamos a ver la obra completa de Dios, y de ahí vamos a llevarla a cabo. Proverbios capítulo 9, versículo 1, donde vemos la obra concluida, la obra de Dios el Padre y la obra que nuestro Señor Jesucristo vino a llevar a cabo. Aquí en Proverbios capítulo 9, versículo 1, que nos dice: la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Eso quiere decir que ya la casa está construida, y esta casa tiene 7 columnas. 7 columnas. Cada columna es un pacto de Dios. Por eso en el Antiguo Testamento, todo lo que conlleva el Antiguo Testamento son 6 columnas, que quieren decir que son 6 pactos que Dios hizo con el hombre, para redimir al hombre, para salvar al hombre, para liberar al hombre, para restaurar al hombre, para volver al hombre en su estado donde había caído, porque el hombre cayó de su estado, de su relación con Dios, y hubo una separación. Por eso Dios hizo un plan para redimir al hombre, aunque Isaías lo llama la extraña obra de Dios, o la extraña operación de Dios, ahí en 28:21. Es una obra extraña, pero es la obra de Dios, esta obra de Dios que es perfecta y está completa, que se cumplió hasta la tilde y la jota. Pero nosotros vamos a ir paso a paso a edificar cada columna. Por eso el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento es la obra de Dios el Padre, Jehová de los ejércitos, que son los 6 pactos. Así que ahí leímos en Proverbios capítulo 9, versículo 1, la sabiduría edificó su casa, que quiere decir que ya está edificada, ya está construida la obra de Dios el Padre, la de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nuestro Señor Jesucristo vino y hizo esa obra, pero la vamos a llevar a cabo para que nosotros entendamos el plan de Dios, la obra de Dios el Padre, la obra de Dios su Hijo, para que nosotros podamos entender la Escritura. Todo lo que se trata del Antiguo Testamento, se trata de los pactos de Dios. El Antiguo Testamento, que es desde Génesis hasta Malaquía. Hoy día queremos entrar para ver a nuestro Señor Jesucristo, que hoy en día ya no es más pacto, porque el último pacto el Señor lo hizo con su Hijo, que es el último pacto que está en el Nuevo Testamento. El último pacto que está ahí en Mateo capítulo 26, que es el último pacto que se cumplió. El pacto de mi sangre, que va a ser redimido por usted. Vamos a leerlo. Mateo 26, que este es el último pacto que se cumplió, nuestro Señor Jesucristo. Aquí en Mateo 26, donde nos dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y lo dio a sus discípulos. Dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo.
Y tomando la copa y habiéndola dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos. Y aquí en el versículo 28, donde nos dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Este es el séptimo pacto. Así que el último pacto se trata sobre nuestro Señor Jesucristo derramando su sangre por nuestros pecados, donde se concluye la obra, porque Él es la roca cuya obra es perfecta. Pero sabemos que en una obra, para construir una casa, tiene que haber un fundamento. Hoy en día vamos a hablar del fundamento. También estuvimos diciendo que es Jesucristo que vino a hacer la obra, y Él es donde se hizo la obra, se edificó la obra, se construyó la obra de Dios, porque fue nuestro Señor Jesucristo. Por eso aquí vamos a ver unos ejemplos, porque queremos ir paso a paso construyendo columna por columna, para que nosotros podamos ver la obra de Dios el Padre, la obra del Hijo, así que vamos a construir columna por columna. Ahorita nomás estamos dándoles las introducciones, para que después empecemos a ver la obra completa de Dios. Otra cosa que queremos sacar de antemano, la palabra casa. La sabiduría edificó su casa, quiere decir que construyó su casa, labró sus 7 columnas. Las 7 columnas son los 7 pactos de Dios. Son 6 pactos que hay en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento está el pacto con nuestro Señor Jesucristo, que se cumplen los 7 pactos, que es la obra perfecta, que se cumple todo lo que Dios vino a hacer aquí a la tierra. Esta palabra, cuando decimos esta palabra casa, la palabra casa, cuando hablamos de casa, nosotros naturalmente pensamos hacer una casa donde vivir, una casa material como un ladrillo, casa de ladrillo o de madera. Pero cuando Dios está hablando de casa, está hablando de una persona, porque la palabra casa, cuando estamos hablando de la palabra casa, estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo, donde Dios va a hacer la obra. Nuestro Señor Jesucristo es el que va a hacer la obra, y Él es donde se hace la obra. Por eso la palabra casa, aquí la expresión, estamos hablando casa, es la misma palabra que se dice templo, edificio, morada, habitación, familia, descendencia o simiente. Todas estas expresiones nos hablan de nuestro Señor Jesucristo. Por lo menos la palabra casa dice, la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Es en la persona de nuestro Señor Jesucristo, donde se construyó la casa, el que la construyó, y Él es donde se construyó la casa, para que nosotros podamos entender la Escritura. Porque la Escritura hablan de algo espiritual, ser nuestro Señor Jesucristo, como la palabra templo. La palabra casa o la palabra templo, estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo, que podemos ver unos ejemplos aquí, para que podamos ver, aun cuando nuestro Señor Jesucristo vino aquí a la tierra, aquí en Mateos 12:6, les habló a los fariseos y les dijo, antes de que comencemos esta obra, queremos ver todos estos ejemplos, porque no queremos dejar nada fuera. Aquí en 12:6, nuestro Señor Jesucristo le habló a los fariseos y les dijo que, pues les digo que uno mayor que el templo está aquí. Que uno mayor que el templo estaba aquí. Estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo, que Él ya había venido, que Él era mayor que ese templo que tenían los judíos, el templo de Jerusalén. Él era mayor que el templo, que Él es más importante que el templo. Aún nos dice aquí en Juan, queremos ver todas estas expresiones porque queremos darle a usted a entender y que veamos toda la obra de Dios, para que podamos entender que estamos hablando de aquí de la persona de nuestro Señor Jesucristo, que hizo la obra, y Él es donde se hizo la obra, se construyó la obra, los 7 pactos de Dios. Antes que comencemos de poner, porque queremos poner en fundamento, pero queremos ver que es en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que Él es la casa, que Él es el templo, que es la morada, que Él es la habitación, que Él es la familia, que Él es la descendencia, que Él es la simiente. Aquí también en Juan, capítulo 2, versículo 19 al 21, nuestro Señor Jesucristo se presenta aquí como el templo, Estamos hablando de un templo vivo. Aquí en Juan 2, 19 al 21, estamos hablando de un templo vivo, porque Él es piedra viva. En 2:19 nos dice así, respondió Jesús y les dijo, destruí este templo y en 3 días lo levantaré. Destruí este templo y en 3 días lo levantaré.
Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Nuestro Señor Jesucristo, Él es el templo de Dios. Él es donde Dios moraba cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí. Como le dijo a Felipe, aquí en Juan 14, versículo 10 y 11, solo estamos estableciendo que es en la persona de nuestro Señor Jesucristo donde el Padre va a construir su obra. Es nuestro Señor Jesucristo que va a hacer la obra, y Él es la persona y en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo de donde se va a llevar a cabo esta obra grande y maravillosa, esta obra que es perfecta y que está completa. Aquí Juan 14, versículos 10 y 11, solo estamos estableciendo que nuestro Señor Jesucristo es el templo de Dios, que Él es la casa de Dios, que Él es la morada de Dios, y ahí es donde se llevó a cabo la obra de Dios. Aquí en Juan 14, versículos 10 y 11 nos dice: versículos 10 y 11 nos dice: ¿no crees que yo soy en el Padre y que el Padre en mí? Las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Por eso nuestro Señor Jesucristo, le estoy diciendo que Él es el templo de Dios, que Él es la casa de Dios, que Él es la morada de Dios, el que hizo la obra, y es donde se hizo la obra de Dios, en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando hablamos de casa, de templo, de morada, de habitación, de familia, de descendencia, de simiente, estamos hablando de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso también dice la Escritura ahí en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, dice: si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Él es el templo de Dios, Él es la casa de Dios, Él es la morada de Dios. Y aquí en versículo 11 dice: créeme que yo soy en el Padre, que yo estoy en el Padre, y el Padre en mí. De otra manera, créeme por las mismas obras que Él hacía, porque ahí es donde moraba Dios. Por eso ahí también en Colosenses 2:9 dice que en Él habita corporalmente toda la deidad de la plenitud de Dios en nuestro Señor Jesucristo. Por eso solo estamos dando y trayéndoles a ustedes, dándoles a entender que es en la persona de Cristo Jesús, que es la casa de Dios, la morada de Dios, el templo de Dios, la habitación de Dios, es Cristo Jesús. Por eso dice que yo y el Padre somos uno. Si me ven a mí, ven al Padre. Entonces estamos dando todos estos ejemplos. También habla de la palabra simiente. La palabra simiente que está ahí en Gálatas 3:16, que Él es la simiente. Entonces todo lo estamos estableciendo para que veamos y para que nosotros entendamos que es la persona de nuestro Señor Jesucristo donde se llevó a cabo esta obra. Antes que le vamos a poner el fundamento, pero queremos darle a entender que es en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo donde se llevó a cabo esta obra. Aquí en 3:16 nos dice: y la simiente, la simiente es Cristo Jesús, el cual es Cristo, la simiente, la cual es Cristo. Aquí en Gálatas capítulo 3, versículo 16, que esa simiente es Cristo, la descendencia. Así que aquí establecemos de antemano